Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos acá en un nuevo programa del Nuevo Liderazgo. Ahí está llegando mi compañero Martín. Y estamos con Juan Pablo Tonelli, un empresario dedicado a la consultoría en finanzas, que bueno, nos va a contar cómo ve el panorama de las empresas hoy. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Llegando a las corridas? Llegando a las corridas, lo importante es que llegue. Increíble. Respira. Increíble. Bueno, les estaba contando a los oyentes que hoy vamos a estar retomando el tema que iniciamos la semana pasada, donde estuvimos hablando de las fusiones, las adquisiciones y cómo los líderes tienen que trabajar para lograr una buena posibilidad de implementación de estos procesos. Hoy está con nosotros Juan Pablo, que también él se dedica a su negocio, tiene que ver con la compra y venta de empresas, o parte de su negocio. También ahora nos va a contar un poquito qué tipo de asesoramientos hace. Pero sobre todo, él ha tenido oportunidad de desarrollar este tipo de cuestiones y ha tenido la posibilidad de comprar, de vender, de transitar empresas. Y bueno, vamos a conocer un poco la opinión de él sobre estos procesos y cómo desde el liderazgo hay que contribuir para que sean exitosos. ¿Algo que quieras aportar vos o vamos a la tanda? No, me pareció espléndida tu introducción. ¡Wow! Cada día mejor. ¿Viste? Cada día mejor. Bueno, vamos a la tanda y ya empezamos con Juan Pablo. Bueno, estamos ya acá con Juan Pablo Tonelli, el director de Idear Consultora. Y bueno, contanos, Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarme, Martín, Daniel. Bueno, un placer. Una alegría tenerte con nosotros. Juan Pablo, contanos muy brevemente a qué se dedica tu consultora. Bueno, Idear Consultora básicamente tiene 3 líneas de trabajo. La principal es la del asesoramiento en temas de finanzas corporativas y gestión. Después tiene una línea de asesoramiento en investigación de mercado y de opinión. Y paralelamente prestamos algunos servicios de soporte técnico en lo que hace a la parte informática, implementaciones de sistemas y demás en pymes básicamente. Bien. Bueno, antes, digamos, en Idear y anteriormente sé que has trabajado en lo que es compra y venta de empresas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proceso, no el proceso, digamos, económico financiero, el due diligence, sino qué ocurre con los dueños cuando tienen que vender, ¿no? Porque hay muchos empresarios pymes que por ahí nos están escuchando. ¿Qué pasa con esos líderes que ante una situación se dan cuenta que o porque desean y dicen yo me quiero desprender de esto, o porque no les queda otra, deciden vender? Contanos un poquito sobre eso. Correcto, bueno. Algunas experiencias que nos puedas contar, en cuanto ¿no? a experiencia, bueno, mi experiencia comenzó allá por los 90 en proyectos que tenían que ver con lo corporativo, en el desembarco de compañías extranjeras aquí en Argentina, en proyectos de startup, donde participé básicamente siempre desde el control de gestión o en la determinación estratégica de la elección de cómo aterrizar, poner pie aquí en Argentina, ya sea a través de un desarrollo propio o buscando la mejor alternativa para adquirir una compañía, evaluando las posibilidades de mercado y otras cuestiones. Paralelamente fui también consultor de pymes. Con los años fui asesorando a distintas compañías de distinta envergadura. Y bueno, dentro de ese marco, mi experiencia está básicamente en compañías de alimentos y automotriz. Respondiendo un poco a tu pregunta, hay una primera gran distinción para hacer que tiene que ver con la dimensión del proyecto. O sea, a nivel corporativo, se cuenta con determinada estructura, se cuenta con determinados recursos que a lo mejor una pyme no tiene. Algunas compañías medianas ya sí pueden tener acceso a determinados recursos o estructuras de soporte.
Pero también la pyme tiene una gran ventaja, que es la versatilidad y la cintura para la toma de decisiones, que muchas veces en una corporación se van enlenteciendo, o son procesos que se hacen un poco más difíciles en el tiempo, o donde hay que compatibilizar fuerzas internas de distintas áreas y demás. Entonces, si nos orientamos vamos a orientarnos... Pensá en alguna situación, primero, alguna experiencia. A lo que es las generalidades del caso, que rigen para uno u otro proceso, ya sea en una corporación o en una pyme. Básicamente, la idea de adquirir una compañía o de fusionarse con una compañía parte de la idea o de la necesidad de crear valor, de agregar, o sea, la cuestión aquí es la generación de mayor valor. Ese mayor valor, en la medida en que se pueda ser percibido por todos los actores que participan. Me refiero no solamente a mayor valor para el accionista, sino mayor valor para los proveedores, para los empleados, para toda la gente que integra la organización. Va a concluir en un proceso exitoso. Te diría que las funciones de liderazgo en estos procesos tienen que ver con eso. Lo que es la operación en sí tiene una primera parte que tiene que ver con lo que es la planeación, el planeamiento y la evaluación. ¿Cómo se va a comprar la empresa? No, antes que eso me sitúo. La decisión de cómo generar valor para la compañía. Yo puedo decidir adquirir una compañía porque tengo la posibilidad de incorporar una línea nueva de producto, claro, o ampliar la cadena de valor. Yo estoy produciendo determinada cosa y lo que estoy es incorporando una compañía que me provee de materias primas esenciales. Digamos, hay algún motivo por el cual surge la idea de analizar la posibilidad de incorporar otra compañía cuya sinergia me permita generar un valor agregado. Claro. Juan Pablo, perdóname que te interrumpa. Para los dueños pymes, que tenemos unos cuantos que te están escuchando, sí, cómo no, y bajarlo un poquito más como a la tierra y que lo vean. Ellos dicen, bueno, a mí me gustaría expandirme para, como vos decís, generar valor de alguna manera, ¿no? Si no, ¿para qué lo voy a hacer? Perfecto, eso queda clarísimo, estuvo muy bueno. O sea, tiene que agregarte algo, si no, no vale la pena hacerlo. Buenísimo, ese es como el primer punto. ¿Cuáles son las 4 o 5 cosas bien puntuales por las cuales un empresario compraría otra empresa? Una, dijiste vos recién, me pareció súper interesante, la refresco, es para agregar un producto que no tiene. Entonces digo, bueno, yo hago aguas, ¿no? Embotello esta botellita de agua y me gustaría incursionar en, no sé, las bebidas energizantes. En vez de hacer todo un desarrollo, compro una pequeña empresita de bebidas energizantes. Por ahí va el tema de expandirme en producto. Correcto. ¿En qué otros 4 o 5 ejemplos bien cortitos le podría dar a la gente? Puedo expandirme en producto, puedo expandirme en materias primas. Puedo expandirme en logística, en cualquier cosa que integre mi cadena de valor y me permita mejorarla. Esta sería un poco la esencia. En logística sería, por ejemplo, que esta misma agua, yo en vez de seguir contratando camiones que la llevan, compro una empresa de camiones, sería. Sí, por ejemplo, o a lo mejor yo tengo dentro de mi cadena de valor distribución en frío y considero que las características de mi producto requieren que yo le preste particular atención a la logística en frío. Puede ocurrir. Uno a veces piensa en las empresas pymes, pero las grandes, por ejemplo, Danone y Serenísima hicieron eso. Toda la distribución de Serenísima la hace Danone. Sí, depende un poco del criterio de cada compañía. Hay compañías que prefieren tercerizar, depende del criterio de las estructuras con las que cuentan, de las políticas también. Pero en compañías como Serenísima, donde la logística en frío realmente es el corazón, o uno de los corazones, digamos, la administración de la leche y la cadena de frío son los dos puntos centrales, bueno, es muy razonable que ellos estén parados sobre la logística. Muy bien. Ahora, el empresario ya decidió comprar. Dice, bueno,
Me interesa comprar una empresa de bebidas energizantes, ¿no? Bien. ¿No? Para complementar, como decías, que me pareció interesantísimo. ¿Cuál es el próximo paso que da? ¿Qué hace? El primer paso es cerrar una evaluación preliminar. O sea, digamos, todo el proceso de compra tiene 3 instancias. A ver. La primera es una instancia de evaluación, donde yo realmente empiezo, digamos, usualmente se firma un acuerdo de confidencialidad, podemos contar con información de la compañía por la cual tenemos interés y bueno, y a partir de eso se empieza a transitar un proceso de análisis integral de la compañía objetivo con miras a poder establecer una evaluación y esto generalmente lo hacen ambas partes, ¿no? Después de ello, una vez que se determina una evaluación y está en firme la decisión, generalmente se firma una carta de intención, que es digamos, manifiesta el compromiso o la voluntad de ambas partes de avanzar con el proceso. Allí entramos en una segunda etapa, que es la etapa de ejecución de la adquisición. En esa etapa hay que pensar en cómo cerrar la transacción, pero además en pensar las dos compañías operando, cómo va a ser el proceso de integración. Bien. La tercera etapa va a ser la materialización de esa integración. Claro. ¿Sí? O sea, la planificación de la integración. No solo la planificación, sino el cierre de la transacción, porque en la primera etapa lo que habíamos hecho era decir, bueno, realmente validamos que nos interesa, estos son los números, estas son las posibilidades que nos brinda para incrementar valor, esta es la evaluación tentativa. Bueno, en la segunda etapa de ejecución de la transacción, de la adquisición, Es la parte de negociación, digamos. claro, lo concretamente. que tratamos es realmente de convalidar que el análisis preliminar concuerda con la realidad. Normalmente integra todo el proceso de auditoría y de estudio de la documentación, ya lo que se conoce como el due diligence, Muy bien. y a partir de allí se cierra un valor definitivo y se cierra la negociación con las pautas de cómo se va a concretar la transacción. Juan Pablo, el otro día hace poco, hace un par de semanas, nos pasó de 2 clientes que nos vinieron a ver para la venta de su empresa, ¿no? Entonces me preguntaron sobre la evaluación, que me gustaría más que le explicara vos cómo es el proceso de evaluación, qué pide el evaluador, etcétera, ¿no? Pero el ejemplo que te quería contar era, cuando nos preguntan sobre la evaluación, yo más o menos les cuento un poco lo que vos probablemente vayas a contar ahora de la evaluación, y ellos me dicen, bueno, entonces ese es el precio fijo al que la voy a vender, ¿no? La típica pregunta que te hacen Sí. todo, ¿no? Bueno, es la preocupación más primaria que normalmente la gente tiene. Normalmente, bueno, la información que se requiere tiene que ver con poder evaluar realmente ¿Qué todas cosas? esas cuestiones que a mí me interesa y ponerlas en número y tratar de sintetizarlas en un booklet. ¿Y qué donde cosas yo voy te a tener, interesan? claro, voy a tener primero información de comercial, de Información mercado, comercial, buenísimo. ver qué posibilidades me brinda en cuanto a productos, digamos, una presentación. Cartera de clientes. Correcto. Después voy a tener la información operativa, qué estructura operativa tiene la compañía, digamos, integro todos los elementos que me permiten presentarla. ¿Qué es? Perdóname. ¿Qué es una estructura operativa? La Para que la gente lo estructura, entienda bueno, la mejor. estructura de la operación de la compañía, o sea, Claro. básicamente qué activos fijos tiene, Activos si es una fijos. empresa fabril, presentará los elementos que incorporó a su activo, las máquinas, los equipos, los procesos y demás. Todo esto va acompañado de un análisis económico financiero. Estamos Bien. sintetizándolo, pero Sí. en esencia es Es esto. complejo, pero La sí. idea es poder tener una proyección financiera que permita estimar los resultados a futuro durante un periodo X. Generalmente se toman 5 o 7 años, dependiendo del rubro y de las características del negocio, ¿sí? Ese flujo de dinero que me va a generar la operación durante ese periodo se lo calcula a valor presente. Esto es, el dinero que yo voy a tener en periodos futuros lo traigo a Al lo que valor sería el presente. equivalente a ganarlo hoy. Digamos, si yo lo gano en el futuro me voy a estar perdiendo
de la tasa de interés que tendría si ese dinero yo lo tuviera hoy y lo colocara. Entonces, digamos, lo que busco es un equivalente para mi decisión simple, de decir, bueno, yo tengo este dinero, lo pongo en esta compañía, que voy a ver estos retornos en este plazo, o lo pongo hoy con un retorno de una tasa que puedo chequear fácilmente. Esta es la esencia, de la evaluación, que tiene que ver pura y exclusivamente con lo económico financiero. Por eso ese valor que resulta de esto es meramente preliminar, porque esto después tiene los condimentos del control de la documentación, donde usualmente hay elementos que se omitieron en el análisis por una u otra cuestión. Hay valores que tienen, o elementos que tienen que ver con el valor estratégico de incorporarse. A lo mejor no es tanto el resultado, sino la posibilidad de lograr a futuro determinada participación del mercado o desarticular un competidor. Digamos, hay un montón de otras cuestiones que hacen a la construcción de valor futuro y que no están necesariamente ligados a ese primer valor que se calculó. Ahora, cuando vos llegás a ese precio, perdóname, Dani, ¿querías preguntar algo? Sí, yo lo que le quería preguntar era, ¿cuánto influye, digamos, una vez que viste el valor económico, la planta, las máquinas, los activos, los pasivos, cuánto influye en la decisión la organización de la empresa, el tipo de gente que tiene, si están claros los procesos, si hay un desorden, si es una empresa donde la empresa es el dueño y la gestión es muy desorganizada? Cuando vos la compras y estás mirando hacia futuro y te compras todo ese paquete también, ¿cómo se evalúa eso? Es correcto. Mira, una de las cosas que más cambió de los 90 para aquí justamente es este cambio en la concepción de lo que antes era el jefe por lo que es el líder actualmente. Claro. Que incorpora, digamos, a diferencia de lo que se consideraba el jefe, aquí dentro de la organización todos seguían el paso. Digamos, las funciones estaban planteadas desde lo administrativo, de planificar, organizar, dirigir, controlar, que son las funciones básicas de la administración. Esto después en la práctica se fue convalidando la necesidad de integrar a la gente y aprovechar realmente el know-how, la experiencia de cada uno en un equipo que se potencie, que es la tendencia, digamos, a buscar líderes. La elección de un líder para un proyecto de una adquisición es fundamental, y la gente también, porque realmente para lograr una integración exitosa, lo que necesitamos es integrar culturas organizacionales que son diferentes. Necesitamos a la vez integrar muchas veces dos compañías que funcionan en cuestiones que son distintas. Yo puedo estar integrando una compañía que se complementa y que de repente desde el punto de vista tecnológico tiene, en lo operativo, tienen tecnologías diferentes a la mía. Tengo que integrarla desde el punto de vista tecnológico, tengo que integrar sistemas, tengo que integrar procesos. Entonces es clave el compromiso de la gente por ambas partes. Es clave que quien lidere el proceso de integración tenga en claro esto. Es clave que participe desde la segunda etapa. Cuando realmente se está concretando la operación, quien vaya a ser el líder de la ejecución por la empresa que está comprando, es interesante que participe, porque es quien va a poder analizar desde un punto de vista crítico muchas cuestiones operativas, y en algún punto también a quien lidera la otra parte, porque te va a estar dando el feedback de las cuestiones críticas que hacen a su organización. Se trata de integrar culturas y de sumar para generar valor. Esta es la clave, por eso la gente es importante. Juan Pablo, yendo a esto de la gente y lo que te preguntaba Daniel, ¿vos le estás queriendo decir a estos empresarios, el público que nos escucha en general, que una empresa, esto por ahí es lo que yo entendí, cambió en los 90, ¿no? Es algo que también con Daniel repetimos todos los días, pero me gustaría que lo dijeras vos. Que lo que ha cambiado básicamente es que antes se compraba una empresa solamente por los números y todo lo que vos dijiste, y hoy esta parte de tener un buen líder, de tener buenos equipos de trabajo, de que se pueda fomentar fácilmente la sinergia, de que la empresa esté preparada para todo esto, de que sea profesional,
etcétera, todo eso tiene un valor. Sí, yo Claro. creo que tiene un valor, es correcto. Ha sido una evolución natural de estos Claro, procesos, claro que ¿no? sí, claro que Antes se tenía en cuenta los números, digamos, la gente dentro del proyecto se alineaba, pero... Seguía a su jefe, como decías Seguía a recién. su jefe. Yo creo que tuvo que ver mucho con este cambio de paradigma el desarrollo de las tecnológicas, ¿no? Cuando uno ve modelos como el de Google, donde realmente las personas pasan a tener un funcionamiento distinto a lo que era aquel funcionamiento de la empresa tradicional. De Chaplin en tiempo moderno, claro. ¿no? Más o menos. Ahí es donde realmente uno dice, bueno, evidentemente se está generando valor para los individuos, motivo por el cual la gente quiere trabajar en esa compañía, ¿no? Genera valor para el conjunto y para ellos también, profesional y en lo individual. Te hago otra pregunta que me surge a partir de lo que vos decís. Muchas veces he visto que hay empresas, por ahí multinacionales, que compran una empresa exitosa nacional y adquieren la empresa, pero dejan al líder, a quien la lidera, que puede ser el dueño fundador de la empresa incluso, a cargo de la empresa por algunos años. ¿Por qué se da esto? Esto te diría que es absolutamente necesario, sobre todo en compañías de cierta envergadura, porque esa persona o ese grupo de personas que están al frente conocen bien las posibilidades, el alcance de negocio y el equipo de trabajo con el que cuentan. Normalmente, cuando vos tenés el desembarco de una compañía nueva, si uno cambia totalmente la gerencia, en mi experiencia, bueno, volvemos a desaprovechar esta posibilidad de sacar el mayor beneficio de la integración del conjunto, porque la primera reacción natural de cada individuo es estar expectante de qué es lo que va a ocurrir. Entonces, volvemos a la vieja usanza, de decir, bueno, tengo un jefe, tengo que ver cómo viene la cuestión para poder sentirme integrando parte de un equipo. Y eso generalmente demora los procesos. Los procesos, cuanto más rápido ocurran, los procesos, me refiero a los procesos de integración de las compañías, ¿no? Cuanto más rápido ocurran y más firmemente se consoliden, mayor integración voy a lograr y mejores resultados. O sea, la dilación en el tiempo y las complicaciones producto de no integrar bien a la gente Es plata que se está pegan en los perdiendo. resultados Siempre. siempre, indefectiblemente. Bien. Bueno, si te parece, vamos a ir a un tema musical y seguimos entonces con Juan Pablo Toneri, director de Idear Consultora. Bueno, seguimos entonces acá en el piso con Juan Pablo y hoy tenemos una visita especial, visita telefónica, ¿no? Una entrevista telefónica Ahí con está. Hilda Cañeque, ¿eh? Recién nos avisó Janina que hoy está de productora, ¿eh? Así que muy bien, excelente. Tiembla Yelén, ¿eh? Tiembla Yelén. Tiembla Yelén. Sí. Bueno, está en línea entonces, Hilda, ¿estás por ahí? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Hilda? Bien, bien. Bueno, una alegría tenerte. Y bueno, acá voy a tener que hacer las preguntas yo, porque los autores son ustedes dos, así que contanos un poquito. Hilda y Martín acaban de terminar un libro y lo están presentando próximamente, que se llama Lecciones de Liderazgo. Entonces yo te pediría, Hilda, que nos cuentes un poquito de qué se trata este libro. Sí, el libro se trata de eso, de lecciones de liderazgo, porque en realidad son como pequeñas clases que nosotros damos casi todos los días para que los que quieran ser líderes o los que son líderes y notan sus dificultades, no tienen los resultados que esperan, toman y practican después ejercicios donde se va mejorando su potencial para liderazgo. Uh-huh. Y te hago una pregunta. Ahí en el libro lo que ponen de manifiesto es un modelo desarrollado por Farus de intervención, de ayuda a los líderes.
¿Cómo sería ese modelo? Bueno, el modelo hace muchísimos años que lo estamos practicando, Martín y yo, después de darle muchas vueltas, y es un modelo que es pedagógico, está basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente, cuando llega a pedir ayuda a un líder o una organización, lo primero que hacemos es un diagnóstico. Ahí relevamos cuáles son las dificultades que tienen en el ejercicio del liderazgo. Y a partir de ese momento, les enseñamos a ponderar sus fortalezas y a mejorar sus debilidades. ¿Cómo? Con ejercicios que son acordados entre la persona y el coordinador y luego evaluados semanalmente. De acuerdo a esa evaluación se programa para la otra semana otra tanda de ejercicios. Y así muy rápidamente logramos implementar, implementar las estrategias para favorecer la aparición del talento para liderar, que la mayoría de las veces está en algunas áreas bloqueado. Lo que nos dimos cuenta que estos bloqueos pueden ser bloqueos de tipo inconsciente de los primeros años de la infancia o pueden ser faltas de los aprendizajes claves. Seguramente porque no han tenido líderes que les enseñaran, los contenidos esenciales del ejercicio del liderazgo. Tengo una pregunta que nos hicieron ayer en una empresa muy importante que fuimos con Daniel, y me parece interesante que le cuentes a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre el entrenamiento gerencial, esta metodología que vos contás en el libro, y metodologías como el coaching o el mentoring o la misma psicología? Contá un poquito más de dónde nace el entrenamiento gerencial y qué diferencias tiene. Bueno, yo creo que el entrenamiento gerencial nace porque tuvimos una mamá y una abuela que desde muy pequeños a los dos nos enseñó a enseñar. Y entonces cuando aparecieron determinadas disciplinas que no contemplaban esto, nosotros estábamos atentos que eso no lo podíamos descuidar, sobre todo porque encontrábamos acá y en muchos otros países líderes que no tenían el contenido, es decir, que no tenían los aprendizajes claves. Por ejemplo, nadie les había enseñado a delegar, no sabían los 4 pasos del método de la delegación, por decir una competencia. Lo mismo ocurría con elegir por la prioridad, o negociar, o vender. No reúnen las condiciones mínimas de ese contenido de aprendizaje. En cuanto lo tienen, rápidamente se ponen a practicarlo. Y esto nosotros usamos mucho la psicología en el diagnóstico y después para acompañar los bloqueos, pero lo demás es absolutamente todo aprendizaje, como si estuviéramos entrenando a un boxeador o un jugador de squash o un jugador de fútbol. O sea que una de las podríamos marcar como diferencias es que se hace un diagnóstico, en las otras metodologías no. Y además se trata todo el tiempo de brindar herramientas y entrenar habilidades. Por eso se llama entrenamiento gerencial, ¿no? ¿Y para qué tipo de líderes es? Es para todo tipo de líderes. Nosotros hemos recibido líderes de las más diferentes lugares, de las más diferentes posiciones, líderes religiosos, líderes políticos, líderes educacionales, líderes que están trabajando en las villas con el servicio a los demás, líderes, y en todos aplicamos la misma metodología partiendo de la cultura de donde viene ese líder. Claro. No, te quería preguntar, Martín, a vos también, y a Hilda, como quieran, ¿cuáles son las 3 cosas por las cuales un líder debería hacer este tipo de entrenamiento?
Qué buena pregunta, Daniel. Entonces que conteste Martín, que ya la entendió. Que ya lo entendió. Es muy buena pregunta porque las empresas de alguna manera nos envían líderes todo el tiempo para entrenar y siempre las razones orbitan dentro de 4 o 5 competencias claves. Generalmente tienen que ver con la mala comunicación que tienen para escuchar o para comunicar, es una clave, está presente siempre. Tiene mucho que ver con cómo se han cargado de trabajo, de obligaciones, de tareas por la falta de delegación. O sea, básicamente lo que encontramos es que no saben delegar, no conocen el proceso de delegación. Y en los empresarios pymes ni hablar esto. No, ni hablar. En las pymes esto es, la verdad que muy, muy pedido, muy solicitado porque tienen todavía menos entrenamiento, menos capacitación, menos herramientas, ¿no? Empresas, lo que yo llamo empresas dueño dependientes. Claro, ni hablar. Para el dueño y también para sus mandos medios que muchas veces se han acostumbrado, sus gerentes o mandos medios se han acostumbrado a seguir y hacer todo lo que dice el jefe. Entonces cuando le das un poco de independencia, de autonomía, no saben qué hacer con eso. Y muchas veces nos contratan empresas, Daniel, vos lo sabés muy bien, donde los jefes ya los dueños no pueden seguir llevando ese peso. Entonces empiezan a decirle a su gerente, bueno, esto te toca a vos, esto no es tu función, esto es tu función. Y la verdad que ese gerente ya se acostumbró a que todo lo decida el dueño y no tiene herramientas, no tiene las habilidades suficientes como para hacerlo. Entonces te decía, comunicación, delegación, tienen que ver seguramente muchas cosas de conducción, de no saber planificar, de no saber gestionar los recursos. Es muy común también encontrarlo. La verdad que siempre como te decía, las competencias son más o menos las mismas las que se están pidiendo, pero no obstante nosotros hacemos un diagnóstico y un test muy interesante que te arroja, digamos, de las 10, 12 competencias que se trabajan en la consultora sobre el liderazgo, siempre te marca cuáles son las 5 o 6 que tenés que empezar a trabajar con el líder, ¿no? Hilda, te hago una pregunta. ¿Y por qué deberían elegir un líder, ¿no? Un proceso de entrenamiento gerencial con esta metodología que desarrollamos en Farus y no un proceso de otros que también se usan en el mercado como es el de coaching? ¿Qué diferencias hay y qué ventajas tiene el entrenamiento gerencial sobre otras metodologías? Yo creo que el nuestro va a profundidad, a más profundidad, sin despreciar el de los demás, porque imagínate que nosotros tenemos preguntas claves que están en el libro, donde le preguntamos qué lugar ocupa en la familia, cómo era la relación con el papá, cómo era la relación con la mamá. Por ejemplo, para decirte esto, un líder que no puede esperar, ¿no? Que vos sabés los problemas que trae hoy esto, de no poder esperar el tiempo que necesita de cocimiento, alguna decisión que no puede esperar, te cuenta que los padres cuando era chico, cada vez que estaban inquietos, le daban un sándwich, un caramelo, Entonces, eso que está grabado en su neurona a los 4 años, eso no se borra, solamente hay que instalar otro chip que habilite el tiempo de espera con la ansiedad. Uh-huh. Entonces, así te podría decir infinidad de modelos que han sido colocados por los padres o sustitutos de los padres entre los 0 y los 7 años. Y ese trabajo va a ser mucho más intenso en las generaciones que vienen, porque yo mañana tengo que dar una conferencia en un lugar donde me dicen qué está pasando con los padres, y lo primero que voy a decir es que los padres no están enseñando. Hay chicos que con falta de control de esfínteres en los 5º y 6º grados. Entonces cada vez más esta metodología va a ser más efectiva, porque va a ir a instalar nuevos chips de aprendizaje más productivos en las generaciones que vienen. Para nosotros fue una obligación hacer este libro, porque estábamos trabajando en San Francisco y Ángeles Sarrien, que estamos haciendo una convivencia con ella, nos llevó a hablar con la presidenta del primer Congreso Internacional de Coaching que había
que se realizaba precisamente en San Francisco. Cuando le contamos la metodología se quedó deslumbrada y nos dijo, a eso tiene que ir el coaching en muy pocos años, nosotros ya lo tenemos claro, pasa por enseñar y aprender. Y bueno, y ahí fue donde nos sentimos como obligados a darle a este país que nos había formado y que no terminaremos de agradecerle a los maestros que hemos tenido, lo que nosotros habíamos reeditado, porque esta metodología no es que la inventamos nosotros, esta metodología es casi desde la aparición de las ciencias duras. Lo que sucede es que la hemos ayornado a nuestro ambiente de trabajo. Bien. Me gustaría aclarar o agregar que no solamente se habla de cuando eran chiquitos y estos modelos mentales, sino que el entrenamiento gerencial rápidamente va a la herramienta. Entonces, si no sabe delegar, se le enseña una ficha para delegar. Si no sabe motivar, se le enseña una ficha para motivar. Si no conoce su equipo, se le da una herramienta diagnóstica del equipo de trabajo. Si no sabe, para cada una de las cosas que no sabe o que no puede, no se entra en un tema de, bueno, entonces cuando vos eras chiquito y vamos a ver cómo lo cambiamos, y bueno, anda a pedirle a papá tal cosa, sino que se va rápidamente a la herramienta, al ejercicio concreto, a la habilidad concreta. Porque a diferencia de otras metodologías, es acotada. O sea, son programas acotados de 10 sesiones. También por eso lo contratan tanto las empresas. Son 10 sesiones, 2 de diagnóstico, 8 de trabajo, de plan de mejora, que va volando, digamos. No son procesos donde nos ponemos a conversar tanto y hacerlo tan largo, sino que en todas las sesiones serán por lo menos 1 o 2 herramientas de aprendizaje mínimo. Bueno, ahí nosotros vamos a presentar el libro el día 10 de octubre en el Hotel Gran Briso, y ahí vamos a llevar 3 gerentes que quisieron acompañarnos, que van a contar lo que lograron en esas sesiones, nada más que en esas sesiones, como está diciendo Martín. En esas sesiones, una vez que descubren los bloqueos y tienen la herramienta, caminan solos. Bien. Bueno, entonces, en el Hotel Gran Briso, el 10 de octubre, pasemos el chivo ya que estamos, 10 de octubre a las 19 horas. Sí, sí. Buenísimo. Y el que realmente quiera estar en la presentación, acompañarnos, tiene que llamar por teléfono al 4778-3812. Para hacer la reserva. Para hacer la reserva, 4778-3812, o mandar un mail a info@farus.com.ar. Buenísimo, buenísimo. Estaba re preparada. Sí, para el lo chivo. tenía escrito ahí. Mejor que nosotros. Muy bien, muy preparado. Es importante que nos avisen, o sea, lo estamos haciendo público, pero es importante que nos avisen porque va a haber un cóctel, entonces si no se van a quedar sin sanguchitos y sin canapés. Entonces es importante, por favor, que aquella persona que quiera participar nos informe para contarla dentro de la actividad. Bueno, te agradezco muchísimo. Yo que conozco a Martín y a Hilda, les puedo asegurar que es un libro excepcional, que lo recomiendo tanto para los líderes como para la gente que trabaja con líderes. Y me parece que va a ser un antes y un después el poner de público conocimiento esta metodología. Hilda, te agradezco muchísimo. Gracias siempre por tus enseñanzas. Y bueno, nos veremos el 10. Muy bien, te mando un beso grande. Un abrazo grande, Hilda. Chau. Bueno, nos vamos entonces a la tanda y cerramos con Juan Pablo Tonelli, el director de Idear Consultora de Negocios. Bueno, decíamos recién en la pausa con Daniel y con Juan Pablo que en Farus siempre cuando nos viene a ver una empresa que quiere hacer reingeniería, que quiere rediseñarse, que quiere mejorar, siempre le decimos, bueno, vamos a preparar tu empresa, o vamos a ayudarte o enseñarte o acompañarte, todas palabras que nos gustan, a mejorar tu empresa, pero siempre con este objetivo de venderla. Después vos ves si la vendés, si no la vendés, pero lo importante es prepararla con ese objetivo para que su preparación sea objetiva, efectiva, racional, la quiera comprar un otro. Juan Pablo, llega esa instancia donde ya preparamos la empresa,
le hicimos toda la reingeniería, la empresa anda, ¿no? 10 puntos y llega el momento de venderla. Y esta empresa tiene una cultura muy distinta a la cultura de la empresa compradora, que podría ser, doy 2 o 3 ejemplos, una grande que compra una chica, una multinacional que compra una nacional, una alemana que compra una argentina, y tenemos también países, culturas totalmente distintas. ¿Qué pasa cuando vos te encontrás como especialista de esto con 2 culturas tan diferentes? Mira, es muy importante la elección de los líderes en ambas compañías para llevar adelante el proceso de integración. Esas 2 personas tienen que ser respetadas por la organización y lograr el compromiso, cada cual en su compañía, con el proyecto. La integración de culturas implica que cada uno de estos líderes tenga que ir balanceando elementos, porque en la interacción conjunta van a surgir inconvenientes tanto en el proceso como en la comunicación, o algunos inconvenientes que tienen que ver con choques culturales diferentes. Entonces es muy importante ese rol de los líderes de la integración como balanceadores de estas fuerzas. ¿Te pasó alguna vez, Juan Pablo, que el líder de la empresa comprada dice, yo vendo y me voy, me rajo, no quiero saber más de esto, no sé, te la vendo un 20% menos, pero desaparezco, arréglense ustedes? ¿Y cómo hace el líder nuevo para entrar a una empresa que ya, como decía Daniel hace un ratito, dueño dependiente, y el dueño dice, muchachos, gracias, un gusto trabajar con ustedes, me voy a vivir a Bahamas? ¿Cómo hacen? Mira, sí, me ha pasado. Y claro. ¿Y cómo lo resolviste? No es lo usual, porque generalmente ambas partes quieren que la transacción se realice y quieren poder llevar a buen puerto toda la integración, ¿no? Entonces, digamos, desde ese punto de vista, lo más razonable es que la persona que está vendiendo o que está al frente de la compañía quiera quedarse, por lo menos para acompañar y garantizar que no se va a caer la operación. Generalmente estas integraciones tienen plazos que están contemplados también en los contratos, no es tan lineal que le puse la firma a la compra y mañana es todo mío y se desprendió del el dueño anterior, cuando hablamos de pymes, de la compañía, ¿sí? Pero puede ocurrir, sí, que una persona quiera retirarse o por cuestiones de salud, o, digamos, me han tocado casos donde, digamos, todo se soluciona y todo se puede llevar adelante, pero generalmente son procesos que llevan mucho más esfuerzo, llevan esfuerzo del líder de la compañía que adquiere por tratar de entender e integrarse rápidamente en el conocimiento de la cultura de la organización que está sumando, ¿sí? Para poder administrar las 2 cosas. Y es fundamental que logre confianza en ese otro equipo de gente. La clave está en esa, en cuán rápido logre transformarse él en el líder de la organización que está adquiriendo. Si la gente no lo respeta como tal, no va a ser la integración. El proceso va a ser muy mucho difícil. Más duro. No, duro, y hasta a veces termina siendo un proceso doloroso e infructuoso en algunos casos. Claro. Hace algunos años, yo era muy chiquito, me tocó trabajar en la adquisición de Movicom, ¿te acordás? Uh-huh. Bueno, me acuerdo muy bien que cuando empecé a trabajar con ellos, yo trabajé en el departamento comercial, con el gerente y todos los vendedores y qué sé yo, haciendo esto de prepararlos para la adaptación. Decían cosas como, no, lo de Movistar, cuando vengan acá y vean lo que somos nosotros, van a salir corriendo, no, nunca van a poder tener el servicio que nosotros, vas a ver que no van a poner la marca de ellos, va a seguir Movicom. Te decían un montón de cosas que vos decías, acá lo que hubo es una muy mala comunicación. La gente ni siquiera sabía lo que era Movistar, o sea, hablaban como si Movicom sería una empresa multinacional, ¿no? Cuando en verdad era una empresa chiquita argentina. Uh-huh. Y no entendían lo que era Movistar, que hoy en día yo creo que todos lo entendemos más claramente, sí. Pero claro, se desconocía. Había una falta de comunicación total. De hecho, hasta en los diarios pasaba, porque se hablaba de la fusión
Correcto. Movicon, Movistar, ¿te acordás? Sí. Y había sido una compra, pero una Sí, 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 liquidación. En 5 minutos la compraron, ¿no? Con un vuelto. Sí. ¿Qué rol juega la comunicación en el tema de fusiones y adquisiciones? Y la comunicación también es uno de los pilares de estos procesos, porque hay que realizarla digamos, en todos los frentes. O sea, es necesario definir claramente qué se va a comunicar y cómo se lo va a hacer, tanto a los gerentes como a la organización, a cada integrante de la compañía, y lo mismo hacia los accionistas y hacia afuera, digamos. Todo el proceso de comunicación permite dar certeza y tranquilidad a cada cual dentro de su rol. Entonces es muy importante. Bien. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es el proceso cuando... porque hasta ahora hablamos más bien pensando en cómo agregar valor. Uh-huh. Cómo comprar o buscar una empresa para agregar valor. Bueno, Pero- mi extracción es de finanzas, por eso tengo una tendencia a mirarlo desde el número. desde No, ese no, lado. pero también hay situaciones del otro lado donde está una empresa en la que está en una situación muy crítica Uh-huh. y la única salida es una venta. Sí. ¿Sí? Y esa empresa es para el dueño tal vez como un hijo. Bueno, ¿tuviste alguna oportunidad de pasar Sí, por una he empresa de tenido estas? también. ¿Y cómo es ese proceso? He tenido también varios casos. Mira, es fundamental que la compañía tenga los procesos internos prolijos. Ah, Es fundamental, esto muchas veces se sufre en la pyme cuando no hay recursos y se busca una venta, pero dentro de la compañía no están bien aceitadas las formas de delegar, no están bien aceitadas el funcionamiento de las responsabilidades y la estructura. Bueno, esto termina siendo un problema porque en definitiva de lo que se trata cuando uno está del otro lado y tiene que evaluar o cerrar el análisis de la transacción, digamos, todas estas desprolijidades se traducen en incertidumbre respecto de si realmente al presentar la integración a todos los participantes del proceso, sean proveedores, empleados y demás, clientes, esto no puede llegar a generar temores. Es decir, bueno, la compañía se vende y ahora ¿qué pasa? Teníamos inconvenientes en los plazos de pago o había tal o cual problema. Bueno, le estoy sumando mayor incertidumbre. Claro. Si la compañía está ordenada, y allí realmente son importantes todas estas acciones y todo el asesoramiento que puedan recibir en cuanto a mejorar las competencias de los líderes para lograr asentar ese funcionamiento. Bueno, todo eso va a ayudar después a que en una potencial venta de la compañía, más allá de que las finanzas no acompañen, digamos que aquí en la Argentina a veces tenemos A veces escasez pasa, de digamos. recursos, podemos encontrarnos con contextos cambiantes, digamos, más allá de lo que uno quisiera. Bueno, en esas circunstancias se encontrará a lo mejor cuál es la justificación desde el punto de vista financiero, pero si la compañía está ordenada puede tener un valor potencial y a lo mejor esa falta de recursos de hoy, el adquirente puede aportar fondos y solucionarlo, ¿no? Entonces, dejando de lado esas cuestiones que dan certeza sobre los procesos, se hace más difícil. Si te entiendo, una empresa sana en lo organizativo, en la gestión, aunque financieramente no esté en una situación adecuada, tiene un valor distinto a si eso no existiera. Es correcto, y además eso se traslada al compromiso de quienes la integran, ¿no? O sea, todos los integrantes de una empresa o de una organización, en la medida en que se sienten parte del equipo y incorporan un nivel de compromiso que después se puede trasladar a una integración, y eso va más allá de las finanzas. Bien.
Se nos fue el tiempo. Se nos Dani. fue, sí, daba para... Sí, Daba para 3 horas. programas por lo menos, ¿no? Pero Ya venimos hacia el segundo programa Sí. que estamos hablando de esto y desde otras perspectivas y es que es bien un tema muy interesante. actual, ¿no? Porque Sí, hay sí. una cantidad de venta de empresas impresionante. No digo compra, pero Sí, sí, a sí. la A la venta, venta. una cantidad impresionante, ¿no? Sí, sí. Tenemos 2 regalos para vos. El primero de Piaf. Dice, somos un equipo que trabajamos con entusiasmo y responsabilidad atendiendo a los clientes de forma personalizada para que nos elijan por la calidad y originalidad de los productos que llevan a su mesa. Piaf es una carnicería sumamente gourmet y profesional y nos da siempre 12 hamburguesas, un pack de 12 hamburguesas que tenés de todo, de yacaré, de ciervo, de lo que Llama. vos quieras, jabalí, Bueno. para que te comas el fin de semana bajo No sé techo. si este fin de semana, pero- Probablemente bajo techo. Muchísimas gracias, Y Martín. después te queremos hacer obsequio de nuestro libro El Nuevo Liderazgo, que es el libro anterior, que es una recopilación, una investigación que hicimos con 300 líderes de Latinoamérica y fuimos recopilando este nuevo estilo de liderazgo, del que vos hablaste un montón recién, así que no dudo que te va a gustar. Muchísimas gracias por venir al programa, la verdad que fue un lujo. Y te tomamos ahí el compromiso de hacer otro antes de fin de año para seguir hablando, porque es un tema realmente que da como para desarrollar, ¿no? La compra y venta de las empresas. Se nos ocurren un montón de preguntas con Daniel. Bueno, se nos fue el programa. Ahí ¿Sí? estamos, Janina está ahí, está así. Haciendo señas de todo tipo. Muchas Nos saca gracias. del aire en cualquier momento. Bueno, hasta el Muchísimas viernes que gracias viene. por venir. Gracias, Juan Pablo. Gracias y a ustedes, bueno, gracias a un abrazo para todos los oyentes.